Buenas, mi nombre es Kevin Baltasar Lata Jacome. Estoy en el curso de tercero B de Sistema de Información Vespertina. Bueno, el tema que a mí me tocó es la pregunta 2 del PDF. Bueno, a mí me tocó la pregunta 2. Bueno, voy a comenzar a realizar el examen. Primero voy a crear lo que es la clase padre, que se llama Administración de personal. Lo voy a poner personal. Listo. Esta la vamos a hacer que sea una clase abstracta. Ay, error, ahí, abstract. Listo. Y esta que va a tener varios atributos. Que va a ser primero, como entero, el número de identificación. Num identificación. Luego vas a tener como cadena nombre, como cadena apellido, y va a tener como cadena la fecha de ingreso. Luego va a tener que es el sueldo como doble, lo voy a poner como doble. Como doble vamos a poner el siguiente atributo, que es el sueldo básico. Listo. Vamos a poner como doble el porcentaje promedio de proyecto. Listo. Y como entero el número de proyectos. Y adicional le voy a agregar una variable de tipo doble para que almacene el sueldo total. Listo. Voy a crear una clase abstracta, public abstract, voy que sea datos, y otra clase abstracta que sea de calcular sueldo. Listo, ahí quedaría nuestra clase padre completada. Ahora vamos a crear la primera clase hijo. Esta clase se va a llamar que es contrato indefinido, que es contrato de término indefinido. Listo. Y aquí vamos a hacer el uso ya de la herencia. Este contrato indefinido va a estar heredando de la clase administración personal. Ahí, va a estar heredando de la administración personal. Aquí me tira un error. Listo. Ahora vamos a crear como tipo doble la variable incremento. Vamos a crear también un escáner leer, que igual a new scanner system.in. Y aquí ahora
vamos a llamar a la clase datos, y también vamos a sobreescribir calcular sueldo. Listo, ahí se desapareció el error porque me pedía que faltaba el método de calcular sueldo, por eso me salía el error aquí. Y listo. Ahora para mostrar los datos, vamos a que primero me pida ingrese el nombre. Vamos a poner el nombre, y que el nombre se vaya a almacenar en la variable nombre sea igual a leer punto, como es cadena, listo, ingrese el apellido, y aquí apellido se va a guardar en la variable apellido, leer punto next line, listo. Eso porque son una cadena de caracteres. Vamos a poner la fecha de ingreso, ya que también es string, para que no nos tire ningún error. So, ingrese la fecha de ingreso. Fecha ingreso sea igual a leer punto next line. Ahora vamos a poner el sueldo básico. Ingrese el sueldo básico. Aquí se va a almacenar en sueldo básico sea igual a leer punto next doble. Listo. Aquí vamos a pedir el porcentaje. Ingrese el porcentaje de cumplimiento de los proyectos, y esto que lo ingrese en decimales. Listo. Aquí, como le llamé a la variable, porcentaje promedio de proyectos. Listo. Esto de aquí es igual a leer punto next doble. Listo. Ahora quedaría ingrese el número de proyectos. Número de proyectos que participa. Listo. Aquí sería proyecto participa es igual a leer punto, y esa variable creo que no era, como está num proyecto, es num proyectos es igual a leer punto next int. Listo. Y aquí vamos a calcular el sueldo, que según el enunciado dice que si el contrato indefinido el porcentaje del cumplimiento del proyecto es superior al 90%, el incremento será del 10%. Entonces, aquí procedemos a hacer un if y preguntamos si el porcentaje de proyecto, dice si es mayor o igual al 0.90, entonces tendrá el incremento del 0.10%, será el 10%.
Entonces, la variable de sueldo total sería a sueldo básico por incremento más el sueldo básico. Aquí va con guión bajo, sueldo básico y punto y coma. Listo. Y aquí mostrará el sueldo total con el 10% de incremento es, y aquí concatenamos sueldo, la variable sueldo total. Y aquí por falso, caso contrario, solo mostrará el sueldo total. El sueldo total es igual al sueldo básico. Sueldo básico. Y ahí quedaría terminado ya el contrato indefinido. Ahora vamos a crear el siguiente hijo, que sería el contrato término fijo. Listo. Y este hijo también va a heredar de la clase administración personal. Y va a tener absolutamente casi todo lo que tenga el primer hijo, a diferencia de unas cuantas cosas. Aquí me pide importar la librería Scanner. Listo. Aquí el método de datos queda igual, porque van a ser los mismos datos. Simplemente en calcular sueldo ya sería el siguiente, que si el porcentaje de cumplimiento del 90% solo se incrementará el 8%, o sea, ya sería 0,08, y ahí quedaría absolutamente igual. Aquí está además una llave y listo, no hay errores. Listo. Ahora vamos a proceder a crear el último hijo, que es el contrato por prestación de servicio. Prestación de servicios. Listo. Y esta también va a heredar de la clase padre, que es administración personal. Listo. Y también va a tener la mayoría de el contenido de las otras clases. Aquí lo mismo me dice que requiere importar la librería. Ya le importó. Listo. Aquí simplemente va a tener unos cambios, ya que aquí dice que si el contrato es por prestación de servicio y el porcentaje de cumplimiento del proyecto es superior al 90%, se incrementará el 2% por cada proyecto que participe. Entonces aquí quedaría el 10%. Aquí, si el porcentaje es del 90%, entonces el incremento sería del 10%. Del 2%, pero por cada proyecto. Es decir, el sueldo básico por incremento, aquí el incremento sería del 2% por el número de proyectos, por número de proyectos. Ahí y ahí. No, ahí está. Primero va a hacer esto, multiplicará esto, después el resultado de aquí lo multiplicará con el sueldo básico, después lo va a sumar. Ay, me olvidé de cambiarle los comentarios. El sueldo total con el 8%, listo, el 8% de incremento, ya, este de 8%. Aquí dice el sueldo total con el
2% de incremento de cada proyecto es sueldo total. Listo, ahí quedaría ya. Hasta ahora hemos terminado todas las clases padre y todas las clases hijo. Solo nos quedaría crear lo que es en el main, los que son los objetos de cada uno de las clases. Bueno, voy a crear el primer objeto. Para eso vamos a crear que la primera clase se llama contrato indefinido. Vamos a llamar al objeto lo vamos a llamar empleado 1, que es igual a nuevo contrato fijo. Abrimos. Listo. Contrato indefinido, ¿no? Contrato indefinido, perdón. Contrato indefinido. Ahí. Llamamos al empleado 1, al objeto. Y aquí vamos a llamar a método de los datos. Empleado 1. Y aquí vamos a llamar al método de calcular sueldo. Listo, ahí quedaría ya el primer objeto del contrato indefinido. Ahora vamos a agregarle como estética un separador. Listo, vamos a crear el otro objeto que es de contrato fijo. Contrato fijo. Este vamos a llamar empleado 2. Empleado 2. Esto va a ser igual a nuevo, nombre de la clase, contrato fijo, abrimos paréntesis, y coma, y ahí estaría creado nuestro siguiente objeto, que es empleado 2. Empleado 2 vamos a llamar asimismo a los datos, al método de los datos y el método de calcular el sueldo. Listo. También aquí agregamos un separador. Listo. Y aquí vamos a crear el último objeto que es contrato de prestación servicios. Este lo voy a llamar como empleado 3. Este va a ser igual. Nuevo. Contrato. Prestación. Servicios. Aquí. Ahí. Contrato, prestación, servicios. Contrato aquí. Ahí. Prestación, servicio. Prestación, servicio. Contrato. Listo. Ahí está. Ahora vamos a llamar al empleado 3. Empleado 3. Que empleado 3 llama al método de los datos. Y que el empleado 3 llame al método de calcular sueldo. Listo, ahí quedaría la aplicación. Ahora vamos a ejecutarla. Me pide que ingrese un nombre. Eso es por el método de los datos. Bueno, nombre Kevin, apellido Lata, fecha de ingreso, le voy a poner que es mi fecha de cumpleaños, 16/05/2020. Listo. Ingresa el sueldo básico, le voy a poner que gano 395 dólares. Ingresa le voy a poner que sí cumplo el porcentaje requerido. Ingresa el número de proyectos que participa en un solo proyecto. Listo, y aquí quedaría el sueldo total con el 10%. Es de 434 dólares con 50 centavos. Este sería del contrato indefinido, ya que el contrato indefinido dice que va a aumentar el 10%. Ahora nos saltaría al objeto 2, que es de contrato fijo, que también me pide del método de los datos. Dice, ingresa el nombre. Voy a ponerle mi segundo nombre, Baltasar. Apellido, mi segundo apellido,
Jacome. Listo, ingrese la fecha, también le voy a poner mi fecha de nacimiento. ¿Ves? Mi fecha de cumpleaños. Ingrese el sueldo básico, le voy a poner que gana $400. Ingrese el porcentaje, le voy a poner que no cumple. Le voy a ponerle 80%, que no cumple el número de proyectos que participa, 2. El sueldo total sería solo de 400 porque aquí no cumple lo requerido, que es el 90%, para que se haga el incremento del 8% del sueldo. Por eso no se incrementa nada. Por eso queda igual, porque no cumple con el 90%. Listo. Ya solo nos quedaría el contrato de prestación de servicio. Nombre, voy a poner Kevin. Apellido, Lata. Fecha de ingreso, también le voy a poner mi fecha de cumpleaños. Ingresa el sueldo básico, le voy a poner que gana $450, por si que este sí cumple el porcentaje requerido y que trabaja en 3 proyectos. Ahí está. El sueldo total con el 2% de incremento de cada proyecto es $477, y así quedaría cumplido todos los requerimientos de cada uno de los contratos: contrato indefinido, contrato fijo y contrato de prestación de servicio. Y como vemos, está todo lo que nos pide el enunciado, que es la herencia, que aquí estamos haciendo el uso de la herencia, y el polimorfismo. Aquí estamos creando unas clases y estamos poniendo el mismo nombre de las clases, pero con diferentes acciones. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.